Que es un psiquiatra del ejército que utiliza la hipnosis. Espera, que sí, tengo ya el resumen aquí hecho, no sé para qué me... Aquí. Perdón, es que me he señalado todo el artículo haciendo los resúmenes para ir bastante al grano y rápido. Es un psiquiatra del ejército que trataba con hipnosis mareos y dolor histérico. Entonces tuvo un paciente al que trató y unas semanas después del tratamiento el paciente volvió a la consulta diciendo que tenía temblores y tenía una amnesia de 4 horas, que no sabía qué había pasado en esas 4 horas. Hicieron una sesión de hipnosis para recuperar esos recuerdos, supuestamente al menos, y un tiempo después volvió otra vez a la consulta, pero sin dar ninguna explicación de lo que le pasaba y completamente inaccesible, imposible sacarle ninguna información de lo que le pasaba. Y entonces el psiquiatra, cuando vio que no tenía tiempo en ese momento para tratarlo, pues le dio como sugestión, o sea, lo hipnotizó y como sugestión poshipnótica le dijo que volviera en 2 días a las 8 de la mañana. Él sabía, la agenda, digamos, que tenía este soldado y entonces él en principio, 2 días después, a las 8 de la mañana, tenía libre y podía ir. El caso es que, por lo visto, en este tiempo le cambiaron las instrucciones al soldado y le cambiaron los horarios y le pusieron unos trabajos a las 8 de la mañana de ese día. Y aún así el soldado se presentó en la consulta. Evidentemente, esto implica, es un caso, digamos, en un contexto real, no experimental, en el que el soldado faltó a sus deberes militares, faltó a sus funciones como militar, como soldado, y eso evidentemente le podía acarrear castigos. No dice, el estudio no dice si realmente acabó recibiendo algún tipo de castigo o degradación o algo así, pero el caso es que podía ocurrir y aún así el soldado fue a la consulta. Y esto se ha planteado un poco como que el soldado estaba respondiendo a esa sugestión poshipnótica y entonces no se planteó la posibilidad de no hacerlo. Sin embargo, el autor nos dice que, claro, que en este caso no hay condiciones de control y que no podemos saber si el soldado, en caso de que no se lo hubiera dicho el psiquiatra, en lugar de decírselo bajo hipnosis, simplemente le hubiera dicho, vale, pues se ha acabado el tiempo, vuelve dentro de 2 días a las 8 de la mañana. No sabemos si el soldado lo habría hecho igualmente, porque es obediente, porque el psiquiatra del ejército no deja de ser una figura de autoridad, no deja de ser una causa justificada para faltar a lo mejor a su función. El caso es que como no sabemos esto, no se ha hecho más estudio a ese respecto, este estudio en realidad no nos dice nada, pero bueno, es un caso más que valía la pena reseñar dentro de esta revisión de casos, ¿no? Un experimento anterior a esto es el de Wells, que lo tengo por aquí, que él sí que directamente hizo un experimento en un contexto militar. Entonces, le pidió... Ah, no, perdón, este no es en contexto militar. Perdón, se me cruzan ya las cosas, he leído demasiado. El experimento es pedirle a un sujeto que ya ha sido entrenado previamente y ya ha hecho muchos ejercicios de hipnosis con este mismo hipnotizador y que ha hecho todo tipo de cosas bajo hipnosis, a esta persona se le pide, bajo hipnosis, que coja $1 que hay en el bolsillo de la chaqueta del hipnotizador, que está colgada en la pared, pero le dice que la chaqueta es suya, es del sujeto, digamos. Le dice, es tu chaqueta, es tu dinero, así que ve a esa chaqueta, coge el billete de $1 y gástatelo como si fuera tuyo. Entonces, y el sujeto lo hizo. Entonces, él interpretó que esta persona cogió ese $1 sin sentirse mal porque realmente creyó que era su chaqueta. Pero en realidad no hay motivos para pensar eso, porque perfectamente el sujeto pues podía, o sea, sabía perfectamente que esa chaqueta no era suya, asumía que era del hipnotizador y por tanto hacía lo que el hipnotizador le había pedido, ya que lo estaba haciendo delante de él, le estaba dando permiso para hacerlo y como siempre la responsabilidad recae sobre el hipnotizador y entonces como confía en él,
pues simplemente lo hace porque se lo ha dicho y ya está, por obediencia y por confianza, no por estar hipnotizado y como un zombie creer que la chaqueta es suya y hacer esto. O al menos no hay suficientes datos para pensarlo. Después, Brennan replicó el estudio de Wells, pero en vez de hacerlo con una sola persona, lo hizo con 6 mujeres, estudiantes, que seleccionó de entre 90 participantes iniciales. O sea, de entre 90 hizo diferentes pruebas y a las más obedientes, las que más respondían a la sugestión, a las 6, las seleccionó para este estudio. Entonces, una vez más, vuelve a caer en el mismo problema, que no hay un grupo de control. Hace el mismo experimento y con los mismos resultados. De hecho, hacen más cosas. Tienen que robar un boli, tienen que coger un dólar de una chaqueta, robar un boli de un escritorio y examinar el contenido de un documento de otra persona. En fin, el caso es lo mismo, que en todo momento el contexto de experimento sigue ahí y es el propio experimentador el que les está pidiendo esto, con lo cual, en fin, lo de siempre, no lo vamos a repetir otra vez más. No había un grupo de control. ¿Cuál podría ser un buen grupo de control para este tipo de experimentos? Pues coger a personas a las que no se les hipnotiza y en el mismo contexto se les pide que hagan lo mismo. Se les dice que se espera de ellos que hagan lo que el experimentador les dice y que el experimentador les diga que haga estas cosas y que ellos lo hagan o no lo hagan. Entonces, de esta manera podríamos diferenciar si lo están haciendo simplemente por seguir el experimento o realmente por la hipnosis. Entonces, aquí nos encontramos con Watkins, que hizo otro experimento buscando un poco lo mismo. No, este es guapo, este es guapo. Este es un experimento en contexto militar. Y entonces lo que hicieron hicieron varios estudios. En el primer estudio, el experimentador le dice a un oficial militar que su sargento le va a revelar información confidencial que debe guardar en secreto. O sea que están el hipnotizador, el oficial, el soldado con el que están haciendo el experimento y un sargento, un superior, que le va a dar esa información confidencial que debe guardar en absoluto secreto. Después de decirle esa información confidencial, el hipnotizador lo hipnotiza y le dice que él mismo, que el hipnotizador, es el sargento y que como sargento quiere comprobar si recuerda la información que le acaba de dar y que entonces se la diga para saber si se acuerda. Y el soldado se la revela. Y lo repiten con otros 7 soldados y los 7 revelan la información. Evidentemente, el que lleva el estudio, en este primer estudio, considera que lo hacen porque realmente alucinan que el hipnotizador es su sargento, pero en realidad pueden hacerlo simplemente porque son conscientes de que es un contexto experimental y están respondiendo a la autoridad, porque el experimentador está delante del sargento y el sargento evidentemente está implicado en el experimento y entonces, como se espera que el soldado haga lo que se le dice, pues lo hacen y punto. Continuando, hizo un segundo estudio a una mujer del ejército a la que se seleccionó por ser extremadamente sugestionable. Se le pone en lo que ellos llamaron un trance muy ligero. O sea, la idea aquí es no hacer una alucinación como con el otro. Se le pone en un trance muy ligero y se le da la información, pero sin alucinar, o sea, no se le dice que el hipnotizador es el sargento ni nada, simplemente el sargento de turno le da la información y el hipnotizador le recuerda la gravedad de revelar información clasificada, que esto en un contexto real sería extremadamente grave, la gravedad de desobedecer a un superior y se le sugestiona con que aún así no puede evitar decirlo, que lo tiene ahí en la punta de la lengua, necesita soltarlo y que sufre el peor de los tormentos hasta que suelte la información. Y la mujer acaba soltando la información. Entonces, aquí otra vez podríamos concluir que la sugestión hipnótica es tan fuerte que la mujer directamente pues lo dice porque no puede soportar esa situación, pero también se puede interpretar
que una vez más la pega es que no hay un grupo de control, no se ha hecho lo mismo con un soldado no hipnotizado y por tanto no se puede comparar si la hipnosis juega un papel fundamental en esto o no, porque podrían entrar en juego otras variables como la autoridad, el contexto experimental o la intimidación, porque realmente la manera en que se lo dicen está aquí, es todo esto de aquí, bueno, desde ahí abajo empieza, pero la cosa se pone fuerte. Tal. Aún así, aunque sepas todo esto, me vas a decir el mensaje. Está saliendo por tu garganta y no serás capaz de mantenerlo dentro. Se está volviendo más y más, está subiendo más y más. Vas a sufrir el más extremo sufrimiento hasta que lo sueltes y me digas el mensaje. ¡Dilo! ¡Dilo! ¿Sabes? O sea, que hay un punto aquí de intimidación también que podría jugar un papel bastante importante, además de todo lo que ya se ha dicho. Y luego en un tercer estudio, este es más guapo, hipnotizan a un soldado que también muy sugestionable, que ha recibido entrenamiento experimental previo, o sea que ya le han hecho hacer todo tipo de conductas extrañas y extravagantes y las ha obedecido. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y le dicen que tiene enfrente a un soldado japonés armado, estamos hablando de los años, no sé si dicen el año exacto, pero insisto en que todos estos estudios son estudios entre los años 30 y 50, o sea que estamos hablando de justo después de de la Segunda Guerra Mundial. Entonces le dicen que tiene un soldado japonés armado y que le va a matar y que la única manera de salvarse es matarlo con sus propias manos. Y enfrente de él se pone un oficial del ejército. El caso es que cuando le dieron la señal para que empezara a actuar, hicieron falta otros 3 soldados para conseguir separarlo e inmovilizarlo hasta que el hipnotista le volvió a dormir y a calmarlo. Este mismo experimento, o sea, quiero decir que sí que atacó al oficial y lo atacó con mucha fuerza y con mucho ímpetu. Se repitió el mismo experimento con otro soldado y este otro soldado ya no solo trató de estrangular al otro, sino que sacó una navaja incluso y tuvieron que reducirlo utilizando algún tipo de llave. El caso es eso, que tenemos aquí 2 experimentos con soldados que directamente agreden, ya no sé si a un compañero o a un igual o a un superior, un lugarteniente coronel, ¿vale? O sea que es un superior, ¿vale? Atacaron a un superior con intención de matarlo, le atacaron con fuerza y tuvieron que reducirlos utilizando a otros soldados, o sea que parece una demostración bastante potente. Sin embargo, siempre hay un pero. Volvemos a lo de siempre. Se hace una preselección del sujeto en función de su obediencia. Es decir, que de todo un grupo de soldados se elige al que obedece este tipo de instrucciones raras, extrañas, bajo hipnosis. Y además se presenta la situación como una situación hipnótica, es decir, que la persona ya sabe que lo que se espera de ella es que haga lo que se le diga, aunque sea completamente absurdo, y, perdonad, tengo un bichito en la cámara, y además la responsabilidad de todo lo que ocurra recae sistemáticamente sobre el hipnotizador, porque es lo que todos pensamos, que cuando estamos hipnotizados hacemos lo que nos dice el hipnotizador sin ser conscientes de ellos y sobre todo sin ser culpables ni responsables de ello. Entonces volvemos a lo de siempre, que aquí todo el rato lo que vemos que falla en todos estos experimentos es que en ningún momento o sea, en todo momento está el factor de responsabilidad sobre el otro, sobre el experimentador y ese contexto de experimento y esa preselección de los voluntarios para que sean justamente los que siempre obedecen. En el experimento que vimos la semana pasada de Milton Erickson, él hizo un experimento similar, pero diciéndole a las personas que ellas serían responsables de lo que hacían y no consiguió resultados con ninguno. ¿De acuerdo? Entonces parece que realmente el factor determinante es este y no el hecho de que estén hipnotizados. Habría que diseñar, mira, aquí el autor, Barber,
nos dice cómo debería ser un experimento para, digamos, descartar estas posibilidades y ver si realmente la hipnosis es el factor elemental que puede hacer, digamos, el factor instrumental que puede hacer que una persona cometa estos delitos y estas acciones peligrosas y antisociales, o si, sin embargo, o si por otro lado, pues tiene que ver con factores sociopsicológicos, ¿no? Psicosociales, perdón. Entonces tenemos, habría que diseñar experimentos partiendo de la hipótesis de que la persona no cumplirá las sugestiones antisociales si se le dice que la responsabilidad recae sobre ella misma. Y en este sentido, este experimento debería ser tal que se utilice a personas que nunca hayan sido hipnotizadas y no se les induzca ningún tipo de trance ni alucinaciones, es decir, coger a personas totalmente normales. De esas personas totalmente normales, hacer experimentos previos, pruebas previas al experimento principal, digamos, en el que se les pida que hagan cosas extrañas, cosas inusuales, cualquier tipo de cosa relacionada un poco, bueno, no sé, ir al depósito de carbón y coger unas cuantas piezas de carbón y ponerlas sobre la mesa del experimentador o sobre la silla. Cosas que no tengan demasiado sentido para ver quiénes de ellos cumplen con esa obediencia, digamos, con esa orden, solamente por el hecho de estar en un contexto experimental y con una figura de autoridad que se lo pide. Entonces, una vez que ya has seleccionado a estas personas más obedientes, antes de hacer el experimento principal, decirles que se espera de ellos que cumplan las instrucciones del experimento y que el experimentador asume toda la responsabilidad de lo que hagan. Y con todo esto claro, entonces colocar a una persona de prestigio, de autoridad, delante de ellas para hacer este experimento de que se sientan atacados, ¿no? De que vean, y pedirles que finjan que está amenazada su vida, que está amenazando su vida y que le ataquen. ¿Vale? De esta manera lo que estamos haciendo es evitar, o sea, sacar la hipnosis y la alucinación del medio y ver si personas concretas extremadamente obedientes y digamos, sensibles al contexto experimental, a la figura de autoridad y quitándoles la responsabilidad de sus actos, si les pides que finjan que atacan, o sea, que están amenazando su vida y que se defiendan con todas sus fuerzas, sí lo harían igualmente. Porque de esta manera veríamos si lo hacen, entonces sabríamos que lo de la hipnosis y las alucinaciones no es un factor importante en estos estudios. Puede ser un factor más que añada una serie de creencias y tal, pero no es lo que va a hacer que hagan esas conductas, sino que tiene más que ver con todo esto. Y si no lo hacen, pues entonces sí que podríamos sospechar que la hipnosis a lo mejor tiene un papel. ¿Quieres aprender a hipnotizar como yo? Pues presta atención porque estoy muy emocionado de anunciarte que ya está lista mi plataforma de cursos de hipnosis online. Ahora, con una suscripción mensual, podrás disfrutar de todo el contenido que explico en mis cursos presenciales y mucho más de forma ilimitada y desde cualquier dispositivo. Con una interfaz cómoda y agradable te iré guiando desde cero y paso a paso para que aprendas de forma fácil y rápida todo lo que yo sé sobre hipnosis. No solo accederás a una gran cantidad de vídeos exclusivos y bien organizados, sino que además podrás participar de una comunidad de estudiantes con tus mismos intereses e interactuar con ellos y conmigo cada semana vía Zoom. ¿Suena bien, verdad? Pues pásate por tutorialesdehipnosis.com y echa un vistazo totalmente gratis a la plataforma de cursos. Allí te espero para acompañarte en este viaje a través de la imaginación y la sugestión. Sin más, diviértete.